Buenas noches y bendiciones a todos los que han de escucharnos hoy en esta noche. Estaremos hablando un poco sobre el ministerio sacerdotal. Si Jesús instituyó ese ministerio, instituyó sacerdotes y le fueron dado el ministerio sacerdotal, así como enseña la Iglesia Católica Romana. Veremos qué dice la Escritura sobre acerca de este tema, si podemos encontrar en la Biblia el ministerio sacerdotal, ya que eso es lo que hace posible que las personas vayan y confiesen sus pecados ante Dios, ¿no? Por ejemplo, bueno, no van ante Dios porque ellos confiesan sus pecados ante el sacerdote. Pero veremos si la Escritura avala sobre acerca de ese tema, ya que no podemos encontrarlo en la Escritura donde enseñe que una persona debe de confesar sus pecados ante el sacerdote. No hay ningún pasaje, ¿no?, donde enseñen. Los pasajes que utiliza la Iglesia Católica siempre es para torcerlo, ¿no? Porque es lo que han hecho muchos apologistas católicos, y así sucesivamente mucha gente han creído que eso es verdad, ¿no? Pero veremos mismo en la Biblia que nos puede enseñar si Jesús y los apóstoles ordenaron el ministerio sacerdotal. Y si es así, bueno, pues hay que creerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no encontramos eso en la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Debemos creer a ciega a una religión? ¿O tenemos libertad de pensamiento, libertad de ir a la Escritura, de analizar y tomar decisiones, ¿no? Porque no podemos nosotros creer algo a ciegas sin ir a la Escritura, ya que es donde está la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver en la Biblia, vamos a ver qué nos sucede acá. Ok, muy bien. Muy bien, veremos si los apóstoles y Jesús ordenaron sacerdote, y así sucesivamente los ancianos y los obispos que están en la Biblia, ellos fueron nombrados sacerdotes, ya que es lo que hace posible que las personas confiesen sus pecados ante los hombres y que haya bautismo de niño y también el casamiento, ¿no? Ya que la Iglesia Católica es lo que ha enseñado que todo feligrés ¿qué debe de hacer todo feligrés católico romano? Bueno, la Iglesia ha enseñado, ¿no?, que el bautismo de niño es aplicable, es llevar sus niños a la iglesia para que los bautice y así ser parte de la iglesia, integrado al cuerpo de Cristo, y así son católicos ya, ¿no? Es decir, que el niño cuando nace automáticamente lo hacen católico sin pensar, sin tomar decisiones. Bueno, pero ¿dónde toman los pasajes? Veremos un poco sobre acerca de este tema. Si Jesús ordenó sacerdote y se le fueron dado un ministerio sacerdotal, ya que es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, para que la gente crea que debe de confesar sus pecados ante un sacerdote y así recibe el perdón de Dios, y que también debe llevar a sus niños a bautizarlo, confirmación, primera comunión, y también ellos han enseñado uno de los 7 sacramentos, está el casamiento, el casarse. La Escritura enseña que los sacerdotes tienen el oficio, tienen la autoridad de casar a las personas. No hay ninguna parte donde enseñe eso, ¿no? Ya que lo que hace el sacerdote, se celebra la Eucaristía, en este caso, ¿no?, el partimiento del pan, la hostia. Pero no solamente eso, sino que también de la misa, confiesa los pecados y, como decimos, ¿no?, también casa a las personas. Y la pregunta es, ¿en qué parte la Escritura enseña que los sacerdotes tienen el poder de casar a las personas, de declararlos casados y no casados? No vas a encontrar ninguna parte en la Biblia donde enseñe que los sacerdotes tienen el ministerio sacerdotal, que puedan casar a las personas, bautizar niños y confesar pecados, ¿no? Y los pasajes que utilizan no tienen nada que ver con ese pensamiento, ya que la Iglesia Católica es lo que hacen ellos, ¿no? También hay tantas enseñanzas, por ejemplo, el purgatorio, la veneración de las imágenes, el rezo de los santos, la canonización de los santos, el celibato, el rosario, las indulgencias, la confesión de pecado, todos tipos de doctrina que tiene la Iglesia Católica Romana. Hay que ir a la Escritura, filtrarlo y ver si la Biblia enseña que se debe de creer o practicar lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Así que hoy en esta noche veremos un poquito acerca de este tema, sobre si Jesús nombró sacerdote a los ancianos y los obispos, ya que la palabra anciano y obispo son la misma persona, es la misma función.
Entonces, ¿en qué parte, en qué momento los apóstoles, o en este caso, ¿no? Timoteo, Tito, Filimón, en qué momento ellos tuvieron el poder de cambiar a obispo, ancianos y nombrar sacerdote a las personas? ¿En qué momento? ¿En qué momento oficiaron el ministerio sacerdotal? Ya que la Escritura enseña que Cristo, que Dios, el Espíritu Santo, dice que instituyó apóstoles, profeta, maestro y pastores y evangelistas. No hay ninguna parte donde diga sacerdotes o que tengan ministerio sacerdotal para ejercer la misa y todo lo que hace la iglesia católica romana, ¿no? Entonces, lo que hace la iglesia y sus sacerdotes tiene varias funciones, como dijimos al principio: confesar pecado, casar las personas, el bautismo, confirmación, primera comunión. Todas estas funciones, las personas creen que es verdad, ¿no? Porque la iglesia lo dice y ya hay que creerlo a ciegas. Pero ¿por qué tenemos que creer una religión a ciegas? ¿Por qué tenemos que creer un pastor a ciegas? ¿Por qué tenemos que creer una religión a ciegas? ¿Acaso todos estamos obligados a creer? No estamos obligados. Lamentablemente nuestros padres así nos enseñaron. Así fuimos inculcados de niños, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, así nos enseñaron, nos inculcaron y nos han dejado esta religión y pensamos que es correcto. Y mucha gente no le da eso de investigar y le vale, no dice, me vale que eso como quiera. Me hicieron católico y moriré católico. Sí, pero ¿cómo sabes que estás en la verdad? Pues quién sabe, estoy en la verdad, ¿no? Al final de cuentas, esta religión me gusta. Pero pertenecer a una religión, ser religioso, no nos hace ser hijo de Dios, no nos lleva a creer en Cristo, ser seguidor de Cristo, no nos hace ser cristiano. Para ser cristiano o ser hijo de Dios, tienes que ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios exige, qué es lo que Dios demanda para ser hijo de Dios. No solamente es que te involucren a la religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica siempre ha enseñado que para ser salvo o para ser hijo de Dios, pues tienes que bautizarte, ya se acabó, ¿no? Ya de ahí ya eres hijo de Dios. Pero la Escritura enseña eso. Veremos un poco acerca de este tema, sobre el sacerdocio católico, ya que sin el sacerdocio no hay misa, no hay confesión de pecado, no hay casamiento, no hay bautismo de niños sin el sacerdocio católico y no hay Eucaristía. Por lo tanto, se derrumba esa práctica si se demuestra en la Escritura que el sacerdote no existe. No. De hecho, Jesús no nombró sacerdote a ninguno de los apóstoles, y los apóstoles no nombraron sacerdote a Timoteo y a los demás obispos o ancianos. No hay ningún pasaje, ¿no? Veremos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sí se ve que hay sacerdotes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando un católico o un apologista católico que quiere argumentar que los sacerdotes católicos sí son puestos por Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Citan los pasajes del Antiguo Testamento para justificar su creencia. Y no se dan cuenta ellos que están citando el libro de la ley. Está hablando de los sacerdotes que fueron escogidos por Dios de la tribu de Leví. Por lo tanto, en tiempo de la ley, Dios mismo escogió a una tribu. De los 12 tribus de Israel, escogió la tribu de Leví y nombrar los sacerdotes y levitas. Nadie más, no los gentiles, no en el nuevo pacto, sino que el antiguo pacto Dios estableció sacerdote para servir en el tabernáculo o el templo en aquella época. Pero lamentablemente la Iglesia Católica siempre ha sido mañosa. Ellos dicen que son de la Iglesia de Cristo y que los sacerdotes que se nombran en la Biblia, ellos hacen creer que hablan de ellos, que hablan de ellos. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están torciendo la Escritura. Eso no se sigue. Que la Biblia diga sacerdote, eso no se sigue a que significa sacerdote católico romano. Cuando dice profeta, no quiere decir que un profeta por ahí que anda vagando, no quiere decir que está hablando de él. Tiene que ver con el contexto, hay que ver los tiempos, hay que ver en qué tiempo fueron nombrados sacerdotes, cuál era su función de ellos, si es lo mismo o no es lo mismo los que existen hoy en día. Jaime Elizondo, bendiciones mi querido hermano, gracias por acompañar, gracias a los que han de estar con nosotros y a los que se están igualmente conectando, muchas gracias. Ya teníamos rato de no compartir, ¿no? Pero bueno, ya regresamos otra vez. Bueno, en Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vemos este pasaje, Dios establece sacerdotes a algunos de su pueblo, judíos, no los gentiles, no los griegos, nadie más. Este pasaje está hablando de sacerdotes en tiempos de la ley. Éxodo 29, versículo 44
Dice, santificar el tabernáculo de reunión y el altar, santificar a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Por lo tanto, aquí donde Dios establece sacerdote para el servicio de su templo en aquellas épocas. Así que todo el Antiguo Testamento, cuando habla de sacerdotes, siempre es aplicable a la tribu de Leví en aquellas épocas. No está hablando hoy en día, no está hablando de sacerdotes católicos, no está hablando de eso, está hablando de sacerdote que fueron escogidos por Dios, uno de las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, cuando vemos en Mateo capítulo 8, versículo 4, dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Este pasaje está en el Nuevo Testamento, pero no está en el Nuevo Pacto. Así que son cosas tan distintas. Mateo 8, cuando habla de sacerdote, está hablando de los sacerdotes en tiempos de la ley, ya que cuando Jesús vino en este mundo, cuando vino predicando el evangelio del reino, la ley estaba vigente en tiempo de Jesús. Cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, cuando Él dice, consumado está, dice que el velo se desgarró y se abrió el templo, ya así el hombre podía hablar con Dios directamente, y ya la escritura enseña, ¿no?, de que nosotros podemos ir a Dios directamente sin ninguna persona, es como en tiempos de la ley. El mediador es Cristo, el mediador, y también Él es nuestro abogado, ¿no?, que intercede por nosotros. Pero cuando vino Cristo en aquellas épocas, estaba vigente la ley. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Eso decía la ley en tiempo de Jesús. Y en tiempo de Jesús existían sacerdotes. Y por eso cuando vemos Mateo capítulo 8, versículo 4, dice, sino ve y muéstrate al sacerdote. Jesús está hablando de los sacerdotes levíticos, no está hablando de sacerdotes católicos romanos, no tiene nada que ver con eso. Así que Malaquías capítulo 2 versículo 7 está escrito del Antiguo Testamento, 500 años antes de Jesús. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Este pasaje no está hablando de Luis Toro, no está hablando de sacerdotes de la colonia. Estos pasajes de Mateo 8, tanto el libro de Éxodo, el Antiguo Testamento, tanto como del Nuevo Testamento, cuando habla de sacerdote, se refiere a sacerdotes de la tribu de Leví. No está hablando de sacerdotes católicos romanos. No habla de sacerdotes de la parroquia de la colonia. No está hablando de eso, ¿no? Ana Martínez, Jesús no habita en templos hechos por manos de hombres. Exactamente, es lo que dijo Felipe. Es lo que dijo, perdón, Esteban, y también el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, tanto en Deuteronomio, habla que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, porque Dios es espíritu y su Espíritu Santo se le ha dado a los salvos. Y por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6, habla que el cristiano, el que ha sido salvado, que ha sido justificado, santificado, que ha recibido el Espíritu Santo, es el templo de Dios. Por lo tanto, los cristianos son pueblo de Dios, son hijos de Dios, en ellos habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no habita en una imagen, no habita dentro de un lugar. Dios está, ¿dónde está Dios? La Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros, como dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Exactamente, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a continuar de Malaquías capítulo 2, versículo 7. Este pasaje es citado por muchos predicadores católicos, tanto como apologistas católicos, cita este pasaje para decir que está hablando de los sacerdotes de hoy en día. Pero nada que ver. Este pasaje de Malaquías 2:7 está hablando de los sacerdotes en tiempos de la ley, antes de Jesús. Por lo tanto, este pasaje no aplica para ningún sacerdote hoy en día. De ninguno. Cualquiera que diga que sí, está obligado de guardar la ley. Y tiene que ser un levita. Por lo tanto, los sacerdotes católicos romanos no son levitas, no están bajo la ley. No están bajo la ley. Hoy en día no existe, hoy no estamos bajo la ley, porque la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo. La ley era un ayo para nosotros, para llevarnos a Cristo. La ley apuntaba a Cristo. Por lo tanto, este pasaje no es aplicable el día de hoy. Así que cualquier persona que diga que Mateo 8 y Malaquías 2:7 es aplicable para los sacerdotes católicos, están obligados de guardar la ley y ser levitas. De lo contrario, se encontrarán como mentirosos. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, está hablando de sacerdotes, y muchos predicadores católicos, y tanto como los sacerdotes cuando predican, o apologistas cuando predican ellos en defensa de su mala doctrina, porque es una mala enseñanza, es algo que Jesús no ordenó. Pero cuando quieren defender
su ministerio sacerdotal, o los predicadores quieren defender sus sacerdotes católicos romanos, también citan Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Este pasaje se ha escuchado mucho de los predicadores para decir, mira, es tomado entre los hombres. Los sacerdotes católicos romanos son tomados entre los hombres. Es cierto, pero este pasaje está hablando del pueblo de Israel, que fueron tomados entre los hombres. Por lo tanto, este pasaje no está hablando del católico romano. Los profetas no he venido para poner, sino poner cumplir. La palabra cumplir es completar la ley, ¿no? Entonces hay leyes ceremoniales que ya no están vigentes, el ojo por ojo y todo este tipo de otras leyes más, ¿no? Es cierto eso. Pero bueno, vamos a ver, Hebreos capítulo 5 no está hablando sobre el sacerdocio católico romano, porque el versículo dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del sacerdocio en tiempos de la ley, no está hablando sacerdotes católicos romanos. Dice versículo 3, por causa de ella debe ofrecerlo por los pecados, tanto por sí mismo también y por el pueblo. Y nadie toma por sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo como sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Hebreos capítulo 5, cuando dice es tomado entre los hombres, no está hablando sobre del sacerdote católico romano, no está hablando del papa, nada de eso. Este pasaje, el escritor de Hebreo está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la tribu de Leví, está hablando del sacerdocio de Cristo, que Jesús es más grande, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los ángeles, pero después dice que es menor a los ángeles en su humanidad, todo eso, ¿no? Pero Jesús, en la carta a los Hebreos, es presentado como el sumo sacerdote. De eso está hablando la carta de los Hebreos, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, es lo que está hablando, presentando a Jesús como sumo sacerdote. De eso está hablando. Pero si vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice también, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo recibió el pueblo la ley? Pues ¿qué necesidad habría de fin de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O que fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, está hablando el sacerdocio levítico, porque cambiado el sacerdocio necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien dice esto es de la tribu, es de otra tribu, perdón, de lo cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto que es nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, de lo cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Así que cambio de sacerdocio, vino un sacerdocio más grande, superior que los demás, un sumo sacerdote que permanece para siempre. Cambio de sacerdocio, cambio de ley. Hubo un cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Por lo tanto, ese pasaje no habla de ninguna manera, no se toca ni un pelo de acá, de los sacerdotes católicos romanos. Está hablando de sacerdotes en tiempos de la ley. Cambio de sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Por lo tanto, ¿hubo un cambio? Claro que hubo un cambio. Claro que sí hubo un cambio. Por lo tanto, cuando dice cambio de sacerdocio, no está diciendo que se quitó el sacerdocio levítico y se puso el sacerdocio católico romano, porque aquí no entra, cambio el sacerdocio levítico, entra Cristo el sumo sacerdote, porque el versículo 15 dice, y esto aún más manifiesto, si es semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando del sumo sacerdote que es Cristo. No está hablando del papa, el vicario, que se dice ser vicario de Cristo. Está hablando del sumo sacerdote que es Cristo. Por lo tanto, en la carta a los Hebreos, capítulo 5, capítulo 7 y capítulo 8, no está hablando del sacerdote católico romano. Estos pasajes está citando libro de Levítico, de los sacerdotes levíticos, tiempos de la ley. En el capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si tuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote para presentar ofrendas según la ley. Así sucesivamente podemos llegar hasta el capítulo 10, versículo 7, versículo 12, dice, aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro escrito de mí. Y así viene hablando que Cristo se presentó y ofreció su vida, su cuerpo en sacrificio, se ofreció a sí mismo. Por lo tanto, no está hablando de ninguna manera la carta a los Hebreos, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, no habla del sacerdocio católico. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Ana Martínez, exactamente eso habla de la ley, pero hay que citar todo el pasaje, que en ese pasaje que Jesús dijo no viene a cambiar la ley, no, claro que no vino a abrogar, vino a cumplir. La palabra cumplir es completar lo que faltaba de la ley. Por lo tanto, la ley no era para salvación, sino que la salvación es a través de Cristo. Vamos a continuar. Entonces, Hebreos capítulo 7 no habla nada del sacerdote católico. Cualquiera que quiera defender esto está obligado a ser un judío, ¿no? Por lo tanto, en Mateo capítulo 19, versículo 12, en ese pasaje, ese pasaje también se cita mucho para decir por qué los sacerdotes no se casan. Y este pasaje no está hablando de sacerdotes. En Mateo capítulo 19, versículo 12 está hablando de personas eunucas. Algunos se hacen eunucos, algunos son eunucos por causa del reino de Dios. Este pasaje no justifica que el sacerdote no se casa. De ninguna manera no se puede tomar este versículo. Lo que hacen siempre los predicadores católicos, citando un pasaje, sacando de fuera de su contexto. Este pasaje no habla de sacerdotes, no habla de que los sacerdotes deben ser célibes. No está hablando de eso, está hablando de otra cosa. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 y versículo 8 también no está hablando de que los sacerdotes deben ser célibes o que es justificado su celibato. Por lo tanto, Mateo 19, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, eso no justifica de ser célibes a los sacerdotes de ninguna manera. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 19, muchos predicadores presumen, dicen que Jesús nombró sacerdotes en el aposento alto. En el aposento alto Jesús no le da el nombre o el título de sacerdotes a los apóstoles, ya que en el aposento alto está en Mateo 26, en Lucas 22, Marcos 14 y Lucas 22, donde estamos viendo ahorita, Lucas 22, dice el pasaje, hacer esto en memoria de mí. Este pasaje no está enseñando, no está diciendo de que Jesús nombró sacerdotes aquí. No está enseñando de que Jesús dio el título de sacerdote o el ministerio sacerdotal. De ninguna manera, es un engaño de la Iglesia Católica Romana y de sus predicadores. Así que estos pasajes no hablan de ninguna parte, no les ayuda de ninguna manera. Entonces, ser fiel a la Escritura no habla de sacerdocio en estos pasajes. Por ejemplo, vamos a ver en Hechos capítulo 20, versículo 17, vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice acá el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo no llamó sacerdotes o el papa, nada de eso. Pablo dice en este pasaje, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién son los ancianos? De hecho, nunca falta un chisqueado ahí que diga, no, la palabra anciano es aplicable a sacerdote. No, de ninguna manera. La palabra anciano, que es una persona que está a cargo, una persona que tiene tiempo, de hecho tiene dos significativos. Y en este significativo es una persona que tiene cargo de una congregación, anciano, una persona que está a cargo, una persona vieja también que se puede traducir así. Pero este pasaje no está hablando de sacerdote. Pablo hubiera dicho, hizo llamar a los sacerdotes de la iglesia. No, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién lo puso? ¿El Papa? ¿Pedro? ¿Pablo? No, el Espíritu Santo es el que puso obispos. Por lo tanto, Pablo en el versículo 17 llama ancianos. En el versículo 28 dice obispo. Es la misma función. Son las mismas personas. La misma función y las mismas personas. Hizo llamar a ancianos o obispo, que es lo mismo. Por lo tanto, el apóstol Pablo no dio el título de sacerdotes.
Jesús no nombró sacerdote en el aposento alto en la cena. Por lo tanto, no hay ningún pasaje donde diga que Jesús o los apóstoles nombraron sacerdotes. No hay ningún pasaje. Esos pasajes es todo lo que está enseñando aquí. Así que obispo y anciano es la misma función, son las mismas personas, ejercen la misma función, que están a cargo de una congregación. Son obispo, de hecho, son pastores. Son pastores, de hecho es lo que enseña la Escritura, que hay pastores, no sacerdotes. Así que la palabra anciano, obispo, significa sacerdotes de ninguna manera. Haremos una pequeña observación. Si estos sacerdotes, si estos son sacerdotes, ¿por qué los sacerdotes católicos romanos no son casados? Los sacerdotes católicos romanos son célibes. Y pueden venir mucho cuento, ¿no? Que por aquello. No. La Escritura, por ejemplo, los ancianos o los obispos eran casados. Si la palabra obispo o anciano aplica al sacerdote católico romano, aquí tenemos un problema. Porque los ancianos o los obispos en aquellos tiempos que fueron nombrados por el apóstol Pablo y se le fue dado ese título por el apóstol Pablo, estas personas sí eran casados. ¿Por qué los sacerdotes católicos romanos no son casados? ¿Por qué practican el célibe? Y nos sale el cuento, ¿no? Es que uno se célibe por causa del reino de Dios, porque no se venga con ese cuento. La Escritura es clara donde enseña que los obispos y los ancianos en aquellas épocas eran casados. Por lo tanto, la palabra anciano o obispo no significa sacerdote. Porque si significa eso, entonces deben estar casados. Veremos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela ser sacerdote, no. Dice, si alguno anhela obispado. De hecho, es la palabra obispo, es lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 17. El versículo 28, obispo. Esos obispos ¿eran casados? Sí. ¿Y por qué los sacerdotes católicos, que dicen ellos que son nombrados por Cristo, puestos por Cristo, por qué no son casados? Dice, si alguno anhela obispado, si alguno desea, si alguno quiere ser obispo. ¿Qué es un obispo? Es un anciano, es un pastor, es alguien que está a cargo, que apacenta la grey del Señor. Es una persona que pastorea la iglesia del Señor. No tiene el título de sacerdote, porque no se le fue dado ese título a nadie en tiempos apostólicos. Nadie, solo la Iglesia Católica Romana se le ocurrió la dichosa idea de nombrarse, de darse el título de sacerdotes. Pero eso no hay ninguna parte donde enseñe que los obispos o los ancianos significaran o que tuvieran el título de sacerdote. No hay ninguna. Por lo tanto, en 1 Timoteo 3:1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Es decir, debe estar casado. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Por lo tanto, los obispos en aquellas épocas sí eran casados. Timoteo no tenía el derecho de cambiar las reglas que puso el apóstol Pablo. Timoteo no tenía derecho de decir, bueno, ya no me gusta el nombre de obispo, nos vamos a poner el título de sacerdote y no nos vamos a casar, todos vamos a ser célibes. Pablo dio una orden. Dijo que los obispos deben ser casados y que tengan hijos en sujeciones. Por lo tanto, si los sacerdotes son obispos o ancianos, ¿con qué autoridad ellos de quebrantar el mandamiento? Ya que esto es un mandamiento. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que él escribió, todo lo que él dice, son mandamientos del Señor. Por lo tanto, es mandamiento del Señor estas cosas. Claro que es mandamiento. Y la Iglesia Católica Romana, ¿con qué autoridad tuvieron en ellos de quebrantar el mandamiento? De que el obispo debe ser casado, de que el obispo debe tener esposa. ¿Se dan cuenta que este pasaje no aplica porque los sacerdotes católicos
nos viene con el cuento de que son célibes por causa del reino de Dios, porque les gusta, porque no les gustan las mujeres, porque no quieren casarse. Eso es un cuento de ellos, porque se dan cuenta que ellos, su sacerdocio, su título de sacerdote no está sustentado en ninguna parte de la escritura. Los obispos en aquellas épocas, obispo y anciano, eran pastores. Y estas personas deberían estar casados, porque es una orden, es una regla que dio el apóstol Pablo a Timoteo. Y nadie tenía el derecho de quebrantar esa regla. Nadie tenía derecho a decir, bueno, tú dices que debemos estar casados, pero ahora vamos a ser célibe. Hágale como quiera. No, no. La iglesia del Señor tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Y esta orden viene del Señor. Por lo tanto, una iglesia verdadera se sujeta al mandamiento del Señor. Solo aquellas personas sectarias, solo aquellas personas que se apartan, solo aquellas personas que no son cristianas, que no son del pueblo de Dios, tienen derecho a hacer lo que quieran, lo que se le venga en gana. Pero la iglesia del Señor no tiene derecho de querer y hacer cualquier cosa como se le venga en gana. Por lo tanto, aquí lo que está enseñando el apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dice acá Ana Martínez, para empezar, el apóstol Pedro estuvo casado donde supuestamente se edificó su iglesia. Exactamente, ¿no? Era casado. Los apóstoles eran casados. Y los sacerdotes, ¿con qué autoridad, con qué derecho ellos de no sujetarse a este mandamiento? Recuerden que este es un mandamiento. Esto es mandamiento, algo imperativo, ¿no? Dice en este pasaje, por ejemplo, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Otra vez, la palabra anciano y obispo son las mismas personas, son la misma función, que es un pastor, es una persona que apacienta la grey del Señor, que pastorea la iglesia del Señor. Y estas personas no se le fue dado el título de sacerdotes y deberían estar casados. ¿Por qué los sacerdotes nos salen con el chiste de que son célibes por causa del reino de Dios, porque no le gustan las mujeres, o qué onda, no? ¿Se dan cuenta que Tito 1:5 dice el pasaje? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo con la autoridad del Señor, apóstol de Jesucristo, maestro de los gentiles, fue enviado a predicar el evangelio, levantó muchas iglesias, establecieron ancianos y obispo y dio orden. La orden es que estuvieran casados. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Y si se casan, están escondidas por ahí. ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no tienen esposa? ¿Por qué no tienen hijos? ¿Se dan cuenta? Cuando un predicador católico, cuando un apologista católico quiere citar los pasajes donde dice obispo y anciano, se contradicen. ¿Por qué? Porque el obispo y anciano en aquella época eran casados. Así que ellos no pueden citar este pasaje, no pueden decir que la palabra obispo y anciano aplica a sacerdote o significa sacerdote. Eso no significa. Por lo tanto, el error está aquí. Por eso el apóstol Pablo dice, así como yo te mandé, así como yo te mandé. Es una orden. Dice el versículo 6, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Timoteo y Tito no tenían derecho de oponerse o cambiar la instrucción del apóstol Pablo. No tenían derecho de cambiar esta instrucción. ¿Por qué el pueblo católico? ¿Por qué la iglesia católica romana? ¿Por qué el papa? ¿Por qué los sacerdotes cambiaron esta instrucción? ¿Con qué autoridad hicieron esto? ¿Se dan cuenta que una iglesia verdadera es aquella que tiene una cabeza que es Cristo? Y una congregación, un grupo de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo no se mandan solo. Tienen un Señor. Ellos son siervos. Ellos obedecen. Fueron llamados para servir. Su siervo es el Señor. Él gobierna. Él da sus leyes. Hay que obedecerla. Si el Señor dijo que son siervos, son siervos. Si el Señor dijo que son apóstoles, son apóstoles. Si Jesús dijo que son pastores, son pastores. Jesús nunca mandó que se nombrase sacerdotes, y menos que fueran célibes. Los sacerdotes que supuestamente son pastores, sacerdotes que supuestamente son obispos y ancianos y pastores que pastorean la iglesia, ¿por qué no son casados? Y cuando el orden bíblico es que tengan esposas.
¿Por qué faltan este orden? ¿O acaso no pertenecen a la iglesia del Señor? Mira, Rosales, un gusto tenerte por acá. Otra vez ya volvimos a dar lata contigo y a los demás también, ¿no? Mire, 1 Timoteo te lo dejo nada más. Lee 1 Timoteo en cualquier traducción, léalo. 1 Timoteo 3:1. El que anhela obispado, el que quiere servir, el que quiere apacentar, el que quiere ser pastor o anciano, obispo, que quiere ser sacerdote, pues, hombre, si lo quieres ver así, ¿no? Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible para empezar, marido de una sola mujer. Lo que está diciendo acá, debe estar casado. No le den mucho cheve, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ni te visita en tu casa. No dado el pulque, no peleonero, que no le guste el dinerito de ganancia deshonesta, de cobrando de más, robando allá, ¿no? Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión. Es decir, una familia, pues, una familia, hombre y mujer, pues lógicamente pues, van a tener hijos. ¿Te das cuenta? Tito 1:5, otra vez, querido amigo Rosales, solamente lee nada más. Tito 1:5 dice, así como yo te mandé, así como yo te mandé. Así que el papa, el magisterio, el sacerdote no tienen derecho de cambiar lo que está escrito. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo, maestro de los gentiles, mandó, dijo, así como yo te mandé. Él dio una orden y dijo que el obispo, que el anciano, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, debe estar casado. Deben estar casados para servir, para ser pastores, para cuidar, para ser sacerdote, pues, hombre, si tú lo quieres ver así. Mateo 8:14, ya que nos dijo acá hermana Ana Martínez, dice que Pedro era casado. Exactamente, ¿no? Dice Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, ¿no? Y nos sale el chiste, ¿no? Pedro tenía suegra, pero no era casado. Es lo más ridículo que puede ser un sacerdote que supuestamente se la pasan estudiando, ¿no? Que han estudiado más de 15 años, 20 años, para terminar torciendo la escritura. Para terminar torciendo la escritura. Exactamente. Exactamente, deben estar casados, porque fue una orden, deben estar casados. Y si el sacerdote, que supuestamente es pastor, es obispo y todo lo que quieras, si no es casado, ¿qué está haciendo allí? Una es que no cumple las funciones, no está cumpliendo realmente si fuera así. Vamos a ver, por ejemplo, el pasaje, el 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. La palabra mujer acá se refiere a una esposa, a una señora, a una esposa. No se refiere a una hermana en Cristo, por ejemplo, a una acompañante, una jovencita. No, se refiere a esposa. Por lo tanto, 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a traer con nosotros a una hermana o una esposa, dice una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles. ¿Quiénes? Y los hermanos del Señor, y Cefas y Pedro. Pedro era casado, claro que tenía esposa, exactamente lo que está haciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Es lo que está diciendo, ¿no? Si la esposa del pastor, no estoy hablando del pastor, estamos hablando del sacerdote, la esposa del sacerdote. Así que ya sea que tengan o no tengan hijos, el mandamiento de estar casado. Por lo que estamos hablando aquí es si el sacerdocio católico se le fue dado por Cristo o no. Y nos damos cuenta que en ninguna parte de la escritura, cuando en la Biblia habla de sacerdotes, siempre se refiere a sacerdotes del Antiguo Testamento. Nunca habla de sacerdotes católicos romanos o gentiles, no, nada de eso. Así que lo que tenemos que ver aquí es que si el sacerdote católico romano
es obispo, anciano, o es puesto por Cristo, por los apóstoles, pues deben estar casados, ya sea que tengan un hijo, sin hijo, como sea, pero deben estar casados. Pero lo normal, pues es para eso, ¿no? Se casan para tener hijos. Pero es que no tienen hijos, bueno, pues deben estar casados. ¿Te dan cuenta que no cumple o sí? O sí cumple. ¿Te das cuenta que no? Así que 1 Corintios, querido amigo Rosales, llévatelo, grábatelo. Mateo 8:14, 1 Corintios 9:5. Pedro tenía suegra, pues claro, si tiene suegra, pues tiene una esposa, ¿no? Mira, usted puede tener o no tener hijo. Aquí es que deben estar casados, lo que está diciendo. Deben estar casados y tener sus hijos en sujeciones. En sujeciones, aquí no pelees si deben tener o no deben tener. Lo que está enseñando es que deben estar casados. Así que no hay que evadir eso. No hay que evadir eso. Deben estar casados. Deben estar casados. Deben estar casados. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. O sea, los demás apóstoles eran casados, tenían esposa. Pues ahí está, ahí dice. Luego dice, y los hermanos del Señor. Y Cefas, Pedro era casado. Pues ahí está el pasaje. Ahí está. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, los sacerdotes si eran casados. Por eso, cuando un católico romano quiere justificar su sacerdocio, citan Éxodo, citan Mateo, donde Jesús dijo sacerdote. Mira, ahí está hablando de sacerdotes católicos. No. Está sacando de contexto. Hay que ver lo que está enseñando el pasaje. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 21, versículo 6, dice que los sacerdotes en aquellas épocas eran casados. Eran casados. Entonces, cuando un católico quiere justificar el sacerdocio citando pasajes del Antiguo Testamento que habla de sacerdotes levíticos, mire lo que dice Levítico 21:6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová, y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos los sacerdotes. Está hablando de eso. Muy bien. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Es decir, aquí está dando una instrucción. Y luego dice enseguida, y la hija del sacerdote, está hablando de que los sacerdotes estaban casados, pero que no deberían casarse con mujeres repudiadas, con mujer ramera. ¿Te das cuenta que eran casados? Que tenían familia, los sacerdotes en aquellas épocas. Y hoy en día, cuando un apologista católico quiere, a ver, ¿qué dice nuestro amigo Rosales? Dice que el obispo debe tener los hijos en sujeción. Pero pastor, lo vale, mire, no pierda de vista, debe de estar casado, después vayamos a eso, debe tener sujeción. Primero ¿deben estar casados sí o no? Y el pasaje dice que sí deben estar casados. Y si no cumple eso, lo demás no vale. Si lo tengan sujeción o no. ¿No son casados? Pues ¿de qué hijos están hablando? Si los sacerdotes no están casados, pues no tienen hijos. ¿De qué van a regañar? Nada. Por lo tanto, deben estar casados. Deben estar casados los sacerdotes, lo que estamos hablando. Porque los pastores sí están casados. Los que no están casados, pues deben casarse, ¿no? Deben casarse, porque es una orden de la Escritura. Que los pastores deben estar casados. Deben estar casados. Pero, bueno, ¿qué pasa con Timoteo? Bueno, él recibió una orden de parte del apóstol Pablo. Deben estar así como yo te mande. Que hagas esto. Esa es la instrucción que te estoy dando. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ver por la palabra anciano o obispo. Como ya dijimos, la palabra obispo. Obispo, pues claro que no significa sacerdote. Episcopos, ¿no? Viene en el griego todo eso, ¿no? Es una persona que está a cargo de la iglesia. Es una persona, es un obispo, una persona que cuida la iglesia. En este caso es un pastor que pastorea. Por ejemplo, Santiago 5:14 está diciendo, por ejemplo, el pasaje dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Yo escuchaba un predicador, Efraín, que hizo el ridículo, ¿no? De decir que la palabra obispo, acá en Santiago 5:14, dice, llame a los ancianos. Está hablando de los sacerdotes, de la unción de los enfermos. No está diciendo eso el pasaje.
porque tiene una mente religiosa, una mente que no le permite pensar, ¿no? Ya pensó alguien por él. Dice, y si no hay hijos, ¿qué pasa? Pues deben estar casados primeramente. Aquí no, si los hijos o no, deben estar casados. Siempre es con respeto. Exactamente, es con respeto, pero usted debe entender que deben estar casados. Los sacerdotes son o no son casados. Ya que no tengan hijos, pues es otra cosa. Pero sí deben estar casados. Debe tener su esposa, su mujer al lado, que le haga la tortillita, pues, que lo lave. Debe tener su mujer, esposa. ¿Se das cuenta? Que si no cumple eso, pues ¿cómo va a tener en su gestión a sus hijos si no están casados? Deben estar casados, no va a eso. Deben estar casados, lo que dice la Escritura. Así que si el sacerdocio católico romano es bíblico, primeramente es que no es bíblico, porque no hay ningún título donde fueron nombrados sacerdotes o que tuvieran el ministerio sacerdotal, lo que hacen. No hay nada de eso. Y lo otro es que la palabra obispo o anciano no significa sacerdote. Porque si significa eso, entonces deben estar casados, porque el requisito para ser obispo o anciano deben estar casados. Y los sacerdotes católicos romanos no son casados, por lo tanto no son los que hablan en la Biblia, obispo y anciano, no son ellos, son otra cosa. Ellos, quién sabe dónde salieron ellos, salieron, no sé, por ahí no salieron de Roma, pero no salieron de la iglesia de Cristo. Mira, no evadas, estoy hablando del sacerdocio, debe estar casado sí o no. Sujeción a sus hijos es sencillo, es enseñarles los caminos del Señor. Pero ¿cómo van a enseñarles los caminos del Señor si no son casados? Deben estar casados, así que por lo demás, ya sea que sus hijos entiendan o no, pero deben estar casados primeramente, debe tener su mujer allí, su mujer que le prepare la comidita, su mujer que lo acompañe. ¿Y los sacerdotes tienen esposa? ¿Los visita? Muchos sacerdotes ni siquiera les pela a los que van a la misa. No les pela, solamente se acaba la misa y pum, y cada quien se va. Y la Escritura dice lo contrario. Mire lo que dice Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia. Efraín, en una de sus predicaciones, él decía, anciano, está hablando de los sacerdotes católicos. Qué ridículo, hombre, qué ridículo. Porque este pasaje de Santiago 5:14 fue escrito en aproximado, en el año 60, un aproximado fue escrito a los judíos que fueron convertidos al cristianismo, judíos que eran esparcidos en diferentes lugares. Estas personas no tuvieron el título de sacerdotes. Por lo tanto, Santiago 5:14 le escribe a judíos cristianos y le dice, llamen a los ancianos, no sacerdotes católicos romanos, porque la palabra anciano no significa de ninguna manera sacerdote. Y luego decía, la unción de los enfermos, uno de los sacramentos de la iglesia, creo que es uno de los 7 sacramentos de la iglesia católica romana, es creo que la unción de los enfermos, se llama así. Y sacaban este versículo para decir, ya ves, la unción de los enfermos, aquí dice Santiago 5:14, por eso los sacerdotes van y ungen con aceite. Déjese de cuento. El pasaje no está diciendo eso. El pasaje está hablando, si algún hermano está enfermo, úngale con aceite. Sí, está diciendo eso porque el pueblo judío era una práctica de ellos que tenían. Los gentiles no practicaban eso y no es un mandamiento de hacer esto. Esto lo practicaban los judíos, así como Jesús fue ungido con aceite, pero los griegos no practicaban eso. Si tú puedes ver cómo el apóstol Pablo no habla nada acerca de eso. Entonces era una práctica judía. Algunas prácticas lo practicaron ellos porque tenían esa costumbre. Y acá en este pasaje dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Así que ancianos de la iglesia no se refiere a sacerdotes católicos romanos. Está hablando de personas que estaban a cargo de una congregación. Personas que pastoreaban, que cuidaban la grey de Dios. Y no tenían el título de sacerdote con sotana y todo ese tipo de cosas. No, nada de eso. Por ejemplo, Filipenses 1:1. El apóstol Pablo escribe a esta carta a la iglesia de Filipo. A la carta a Filipo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. La palabra obispo no es sacerdote. Obispo es una persona que está a cargo. Es una persona que está a cargo de la iglesia. Alguien que cuida la iglesia. Y este caso es una persona
que cuida en el sentido espiritual. Claro que no anda cuidando de su casa, ¿no? Está cuidando de su vida espiritual a través de la enseñanza, a través de eso, ¿no? Está hablando de eso en Filipenses 1:1, está hablando de obispos y diáconos. Diácono es una persona que sirve, una persona que anda ayudando ahí, ¿no? Para servir al Señor también. Pero el diácono no es sacerdote, no es pastor, no, es una persona que sirve. Pero aquí habla de obispo. Obispo es una persona, o diácono es una persona, obispo y anciano es una persona que cuida, que apacenta la grey de Dios, ¿no? Pero en 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobleces, no dado mucho el vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. De hecho, hay una orden de cada uno de ellos. Por lo tanto, no se ve en ninguna parte que Pablo dio ese título de sacerdotes a los que cuidaban a la iglesia, a los que apacentaban la iglesia del Señor. No hay ese título, no existe ese título, no hay ninguna parte de la escritura. Por lo tanto, no se ve eso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 2, vemos cómo estos diáconos, Esteban y otros más, eran para servir, pero no tuvieron el título de sacerdotes, sino que son diáconos, de diaconeo, ¿no? Son aquellos que sirven, que sirven. Por ejemplo, en Hechos 14:23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos, no levantaron, no dieron el título de sacerdote a las personas o a la persona, sino que el título de anciano, porque es una persona que cuida, que predica, que enseña, que está a cargo de la iglesia. Pero esta persona anciano o obispo debería estar casado, porque era un mandamiento. De hecho, es un mandamiento, es una regla que se ve, ¿no? Que debe estar casado. Y si no es casado, pues aléjese del ministerio. Aléjese del ministerio. Usted no debe estar sirviendo a la iglesia si no es casado. Si es pastor, si no es casado, pues ya busque su muchachita ahí, busque una novia, busque una parejita ahí, busque una hermanita ahí. Pues cásense. Casar no es ir a la iglesia con vestido blanco, que el sacerdote case, el pastor. No. Porque nadie tiene esa autoridad de casar, ni los sacerdotes católicos romanos, ni el pastor. De hecho, eso no existió, nunca existió eso. En aquella época se casaban, se juntaban, se firmaban y se acabó. Hoy en día, para casarse, ya que lo que dice la Iglesia Católica Romana, que engaña a la gente, que si no estás casado por la iglesia, estás viviendo, ¿cómo se dice? Unión libre, que estás en pecado, estás en fornicación. Es una mentira, porque no hay ningún pasaje, no hay ninguna enseñanza, no hay nada en la Biblia donde los sacerdotes tuvieran el poder de casar las personas. No hay nada, eso no existe. Eso apenas se inventó por la Iglesia Católica Romana. Porque ni los pastores ni los sacerdotes tienen el poder de casar. Dios une, porque ya no son dos, son uno. Ya no son dos, sino que es una sola carne. Casar es consumir el matrimonio. Casar es unirse, eso es casar. Y hay que ir a lo civil. Claro que sí, al civil hay que ir. Como dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Hay que sujetar nuestras leyes terrenales. Casar es ir a la iglesia, a lo civil para contraer derechos. Para contraer derechos. Eso sí, en lo civil. Pero en la iglesia hay pastores que casan. De hecho, hay pastores que regañan y asustan a la gente. Es que si no están casados, están faltando al Señor, están viviendo en fornicación, están viviendo en adulterio. No. Eso no enseña, ¿no? Y los católicos... los sacerdotes están puestos para casar, para confirmar, para primera comunión, para bautizar, para la misa y para todo lo que quieras. Y no vas a ver ninguna parte en la escritura donde un apóstol practicara eso o que haya dado esa orden en aquellos tiempos. Pero bueno, ¿qué pasó en las bodas de Caná? Allá en San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2 no estaba un sacerdote casando a la gente. Ellos no fueron al templo a casar. No había un pastor ni sacerdote casando a la gente allí. Claro que en lo civil sí existe. En lo civil se tiene que ir a lo civil para contraer derechos. El pastor no casa a nadie. El sacerdote menos. Es pura lana, como dice la hermana acá, ¿no? Todo es por negocio. Exactamente. El bautismo cobra. El casamiento hay que darle un billete. Confirmación, primera comunión. Todo es dinero. Las indulgencias, todo es dinero. Para ir al cielo tienes que pagar. Tienes que pagar porque el purgatorio no es gratis. Nada es gratis, tienes que pagar. Y claro que muchos pastores no quedan atrás también. Hay pastores que obligan, que asustan a sus feligreses. Cásense. Y acá te casamos y te descasamos. No. Eso no enseña en ninguna parte de la escritura. Eso no enseña, no vas a ver ninguna parte. Ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento se ve
que un pastor, que un anciano o que un obispo, un sacerdote del antiguo casaban personas. Eso nunca existió. En lo civil, claro que sí es ley. En lo civil sí hay que casarse, ¿no? Hay que ir a lo civil para contraer derecho. Pero hasta allí, hasta ahí. Por eso cuando los predicadores católicos quieren defender esto, decir, es que sin el sacerdote no hay casamiento. Hay que decirte que el sacerdote no casa a nadie, no casa a nadie. Así que quiero citar también, por ejemplo, acá ya vimos Hechos 15, versículo 4, dice que allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, no constituyeron sacerdotes en cada iglesia, no tenía el ministerio sacerdotal, por lo tanto nadie se le fue dado el título de sacerdote, nadie, solo la iglesia católica romana se le ocurrió esa dichosa mentira para engañar a la gente, y la gente se casan en el sacerdote católico romano, ¿no? Se bautizan con el sacerdote católico, confiesan sus pecados con el sacerdote, misa con el sacerdote, eucaristía con el sacerdote, confirmación, primera comunión, quinceañera, todo eso es con el sacerdote, porque sin el sacerdote no hay nada. Deja decirle que en la escritura no hay nada de sacerdocio, no hay nada. Lo que sí se ve son ancianos y obispo. Y la palabra obispo y anciano no equivale a ser sacerdote. No equivale a eso, sino que es una persona que apacienta la grey del Señor. Pero debe estar casado y los sacerdotes no son casados. Por lo tanto, si la palabra obispo o anciano equivale a ser sacerdote, por lo tanto deben estar casados. Porque los ancianos y los obispos acá es un mandamiento, es una regla. Deben estar casados y se acabó el asunto. Deben estar casados. Por lo tanto, los sacerdotes católicos son célibes porque no son de la iglesia, porque no fueron constituidos por el Señor Jesús, no fueron constituidos por los apóstoles. Ellos salieron de Roma, son romanos, no son cristianos, ellos son marianos, porque su mirada, su fe, su devoción, su culto es a María. Pero a la María católica romana, no a la María que fue la madre de Jesús, porque María, que fue la madre del Señor Jesús, ella murió y está en el cielo. Claro que eso lo creemos, que fue una mujer bienaventurada, llena de gracia, porque llevó en su vientre a Jesús. Fue una mujer bienaventurada porque llevó a Jesús en su vientre. Fue una mujer bienaventurada por esa razón. Pero no quiere decir que ella es salvadora, mediadora, como muchos enseñan, ¿no? Por lo tanto, el cristiano evangélico ha puesto su mirada solo en Cristo. Pero los feligreses católicos romanos, claro que no. Su mirada, su fe, su amor, su devoción es a la Virgen, a la Virgencita, a la María Santísima. Ellos, su fe está puesto ahí porque son marianos, no son cristianos realmente, ¿no? Miren lo que dice acá en este pasaje, Hechos 15:4. Hechos 15:4 dice, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Dónde está acá los sacerdotes católicos acá? En Jerusalén, la primera iglesia cristiana que fue levantado en aquellas épocas, tiempos apostólicos, no eran gentiles. La primera iglesia cristiana que se levantó, la primera iglesia del Señor, fueron levantados por judíos, por la predicación del apóstol Pedro, el día del Pentecostés, el libro de los Hechos, capítulo 2, en adelante, un aproximado entre el año 34 y 35. Para el año 40 ya estaba una iglesia, ya estaba formando la iglesia en aquellas épocas, y ya estaba conformado por judíos, y ninguno de ellos tienen el título de sacerdotes, con sotana y todo lo que se ve hoy en día, ¿no? Parecen pavos reales, parecen marcianos, vestidos de verde. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Por eso dice el pasaje que en Jerusalén, cuando el apóstol Pablo sube a Jerusalén para tocar un tema sobre de la ley y qué es lo que deben ser los gentiles y qué es lo que no. En Hechos capítulo 15, en el concilio, dice, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Ahí está, los ancianos. ¿Dónde está el sacerdocio? Hechos 20:17. Ancianos de la iglesia. No dice sacerdotes de la iglesia, porque los sacerdotes romanos, sacerdotes católicos romanos, son de Roma. Fueron levantados por Roma, no por la iglesia del Señor y no por Cristo. ¿Te das cuenta que en Jerusalén no había alguien que tuviera el título de sacerdotes? No hay nadie. Ahí había apóstoles, ancianos. Pero otro pasaje dice maestros, ¿no? Entonces eso concuerda con Hechos 20, versículo 17
ancianos de la iglesia, y lo que también enseña acá en Santiago 5:14, ancianos de la iglesia. Y esos ancianos no son sacerdotes, porque es lo que decía este ridículo hombre, que decía, no, la palabra anciano, la unción de los enfermos, ahí dice, no, hombre, es... no sé qué tiene en la cabeza estas personas, ¿no? Pero en 1 de Pedro 5:1 dice, en 1 de Pedro, ya que el apóstol Pedro, el primer papa supuestamente por la Iglesia Católica Romana, el primer papa y luego así sucesivamente los que tiene. Entonces dice en 1 de Pedro 5:1, el apóstol Pedro escribe su carta a la iglesia esparcida, la iglesia que estaba formada por judíos, dice, ruego a los ancianos. ¿Cuáles ancianos? Ancianos, los que estaban a cargo de la congregación. ¿Eran sacerdotes? No. ¿Tenían el título de sacerdotes? No. Ya que el requisito deberían estar casados. El requisito deberían tener mujer, esposa, así como los demás apóstoles también, como dice allá Pablo, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Por lo tanto, ancianos, eran ancianos, no sacerdotes, no el papa, nada de esos tipos de títulos, no. Son títulos que fueron puestos. Por ejemplo, en Efesios 4:7 no hay ministerio sacerdotal, no existe. Habla de los dones que Dios da a los hombres, esos dones. No hay dones para tener el ministerio sacerdotal, no existe, no se ve en ninguna parte. Por ejemplo, dice en el versículo 11, Efesios 4:11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, está hablando de los apóstoles en aquellos tiempos, otros profetas, que personas que profetizaban, que hablaban de parte de Dios, otros evangelistas, los que evangelizan, eso está vigente, a otros pastores y maestros. ¿Dónde está el título de sacerdotes? No hay nada. ¿Dónde está el título de papa? No hay nada. Entonces ya vimos en la Biblia que Pablo establece ancianos y obispo, y el apóstol Pedro dice, yo también soy anciano con ustedes, ruego a los ancianos que yo también soy anciano entre ustedes. Por lo tanto, eran ancianos y obispo que tenían la misma función. No hay ningún título de sacerdote o de papa, nada de eso. Y en este pasaje lo que está diciendo acá es que profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, una persona que puede tener el ministerio de pastor es válido, claro, porque es lo que dice el apóstol Pablo. El que anhela obispado, el que gusta, el que quiere servir, debe cumplir estas funciones, ¿no? Por lo tanto, no hay ministerio sacerdotal como ejerce en este caso con la iglesia romana. Y así, 1 Corintios 12:28, también no hay nada, profetas y maestros, es todo lo que hay. Por lo tanto, sacerdocio, en la escritura también enseña que todos los salvos no tienen el título o no tienen el ministerio como lo hacía el Antiguo Testamento, como lo hacen los católicos romanos. No, todos somos sacerdotes en el sentido que todos servimos a Dios, pero no sacerdotes de tener una función, nada de eso, no. Presbítero significa anciano, presbítero, anciano, obispo, es lo mismo, es la misma función, porque Pablo utiliza esos dos términos. Se dan cuenta allí en Hechos, ¿no? Dale una revisada, allá en Hechos, Pablo primero habla ancianos, después dice obispo. Está hablando de la misma función, está hablando de las mismas personas y de la misma función, personas que estaban a cargo de cuidar la iglesia del Señor. Por eso vimos acá en 1 de Pedro, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Esos ancianos son los que apacientan la grey del Señor. Esos ancianos son los que están a cargo, son los que cuidan la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? Esos son los que estaban a cargo. Cuando decimos que están a cargo, estamos hablando de pastores. Pastores que es un título que se le puede dar, ¿no? Pero no se llaman pastores, ¿no? Que es una función. Entonces, estos ancianos y obispo tenían la función de pastor, de pastorear a la iglesia. Y es lo que dice el apóstol Pedro, yo anciano. Y los ancianos pastoreaban. De hecho, 1 de Pedro 5, 1, 2, 3 y 4, dice, apacienten la grey del Señor. Deben apacentarnos con ganancia deshonesta. ¿Se dan cuenta que era la función de los pastores? Y aquí no hay título de sacerdote. Y los pastores o los ancianos o los obispos, presbíteros, como le quieras llamar, estos eran pastores, pero el requisito deben estar casados.
Deben tener su mujer, su esposita, que le lave, que haga su comidita, que le eche el lonche, que tenga una mujer al lado, pues su esposa. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, así como yo te mandé, así como yo ordené. Pablo ordenó, dio el requisito para aquellos que desean buena obra. El que anhela obispado, buena obra desea. Obispo y anciano es la misma persona, es la misma función. ¿Todos son autonombrados? ¿Qué significa todos autonombrados? Entonces, Efesios 4, es Dios mismo que da dones. Dios salva a su pueblo, todos son salvos, y Dios da dones, porque de ser maestro, ser evangelista, ser pastor, es un don de parte de Dios. De hecho, hay personas que se meten al ministerio sin ser llamados por Dios. Hay pastores que no son llamados por Dios. Los sacerdotes son llamados por Dios. Lamentablemente no son llamados por Dios. ¿Por qué no? Porque no existe esa función o ese ministerio. No existe. Lo que sí se ve es apóstoles en tiempos apostólicos, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos pastores son los obispos o ancianos. Y Dios levanta pastores. Dios levanta pastores. Una cosa que son salvos, que tiene el Espíritu Santo. Otra cosa es que Dios da dones. 1 Corintios capítulo 12. Dios da dones a los hombres para servir a su pueblo, para beneficio a su iglesia. Para beneficio. Hay personas que se meten en el ministerio sin ser llamado. Hay personas que quieren ser pastores, que se meten al instituto. Es bueno meterse al instituto, ¿no? Es bueno pasar un curso, todo eso. Es bueno. Pero si no tiene el llamado para apacentar la grey de Dios, pues se está metiendo donde no le llaman, ¿no? Y en este caso los sacerdotes, pues no cumplen nada y no hay ese llamado de parte del Señor, ¿no? Entonces son dones. Son dones del Señor que Dios ha dado a su pueblo. Por lo tanto, los pastores, hay personas que dicen, es que son autonombrados. No, es que tú no entiendes. Una cosa que son salvos y son sellados por el Espíritu Santo, y otra cosa es que Dios da dones. Dones que son beneficio del Espíritu Santo. Dios da dones a los hombres para ser pastores, maestros, evangelistas. Son dones de parte del Señor. Y es por eso el que anhela obispado desea buena obra, ¿no? Mira, deben de ver hijos. Eso ya no depende. Lo que está haciendo que sus hijos estén en su sujeción. Si tiene hijo o no tiene hijo, lo que sí deben cumplir es estar casado primeramente. Así que no hay que evadir eso. Tiene que estar casado, no el pastor, porque no estamos hablando del pastor. Estamos hablando del sacerdote de tu iglesia. El sacerdote donde usted va, ¿está casado? Y si no está casado, con hijos o sin hijos, no importa, debe estar casado. Y si no tiene esposa, ¿es llamado por Dios o se metió solo a ese ministerio? Ministerio que no existe. Si es obispo o anciano, ya que muchos predicadores agarran ahí la palabra obispo y anciano para aplicar al sacerdote, bueno, deja decirte que anciano y obispo deben estar casados. Si no están cumpliendo esa regla, menos va a cumplir lo otro. Menos lo otro. ¿Cómo va a tener su sujeción a sus hijos si no tiene esposa? Y uno es que no estamos hablando del pastorado, estamos hablando de sacerdotes, si fueron nombrados por Cristo, los apóstoles o no. No hay que evadir eso. Sencillamente, mañana domingo se va a celebrar la misa. El sacerdote va a llevar su esposa. ¿El sacerdote tiene esposa o no tiene esposa? Y si no tiene esposa, entonces no es obispo, no es anciano, no pertenece al cuerpo de Cristo, no es la iglesia. Por lo tanto, los sacerdotes no son llamados por Dios. ¿Se das cuenta? Mire, es que yo no estoy hablando de pastor. No evadas esto, Rosales. Es lo que siempre muchos hacen. No evadas esto. Estoy hablando del sacerdote católico romano. Cuando hablemos de un pastor, vamos a hablar de un pastor el tema, sino que es una raspadita, que estamos hablando de pastores que deben cumplir también esta función. Por lo tanto, los sacerdotes, mañana domingo, el sacerdote va a llevar su esposa. Si no lleva a su esposa, el que anhela buena obra, el que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario. Y luego dice Pablo a Tito, así como yo te mandé, deben estar casaditos. Que tenga su mujer, que le haga las tortillas, la meme. Si el sacerdote no tiene esposa, mañana domingo,
¿Está cumpliendo la función o no está cumpliendo el requisito? ¿O no está cumpliendo el requisito? ¿Te das cuenta? Sí, exactamente, de tener hijos. Como tú quieras, de tener hijos, y ya sean adoptados o no. Pero el sacerdote tiene esposa. Rosales tiene esposa. El sacerdote donde acudes a misa los domingos. Ya que en la iglesia, acá locales, iglesias, acá los pastores, yo los que conozco, los que yo conozco están casados, ¿no? Y si el pastor no está casado, pues no está cumpliendo. Por lo tanto, está mal. Se acabó el asunto. Se acabó. Bueno, es que no es bíblico. Es que el sacerdocio no es bíblico. Ser sacerdote no es bíblico para empezar. No es bíblico tener el nombramiento, el título de sacerdote, ministerio de sacerdote, no existe. Por lo tanto, su función no es válido, no es bíblico. Porque todo católico que quiere justificar el sacerdocio, lo que hacen es citar todo el Antiguo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento está hablando de sacerdotes en tiempos de la ley. Lo que habla en hebreo está hablando de sacerdotes de la ley, en tiempos de la ley, con la tribu de Leví, de los 12 tribus de Israel, ¿no? Mire, es que es sencillo esto, ¿no? Debe de tener su mujer, hombre. Debe tener su mujer, así sencillamente. El pastor debe tener su mujer. Primeramente, ¿no? Ya sé que sus hijos se porten mal o bien, no, pero debe tener su mujer primeramente y después hay que discutir lo demás. Pero si no tiene mujer, el sacerdote, pues, y dice ser uno de los obispos o ancianos que habla en la Biblia, pues no lo es. Porque si lo es, pues debe de cumplir, porque es un mandato, ¿no? Pues tú estás hablando de pastores, yo estoy hablando de tus sacerdotes. Así que no vientes para acá, yo estoy hablando de sacerdotes, del inicio del tema. Llegaste tarde, como siempre, Rosales. Llegaste tarde. Así que tienes que llegar temprano para ver lo que estamos hablando acá. Si los pastores no cumplen eso, pues deben echarle gana, buscar una hermanita ahí por la iglesia. Si una hermana está solterita ahí, pues échale con ese, ¿no? El pastor que no tenga esposa, pues debe estar casado y se acabó el asunto. Debe estar casado, y si no está casado y anda y es pastor, pues échale gana, búscale una novia ahí, debe estar una hermanita ahí, suelta ahí, ¿no? Buscando también pues buscando ahí un novio, ¿no? Buscando un marido y a lo mejor no se topa, ¿no? Pero ¿se das cuenta que los pastores deben estar casados? Claro que sí. Eso ni qué, ¿no? Los pastores, yo estoy casado, yo tengo mi esposa. Y los pastores que yo conozco son casados. Yo no sé, quizás ha de haber por ahí un pastor que no tiene esposa, quizás no, pero deben estar casados, eso ni qué. Eso sí, eso es ni qué, eso no se discute, eso. No se discute. Pero lo que estamos hablando es que si el sacerdote, que dice ser obispo y anciano, que es bíblico, tiene esposa, y ya comprobamos en la Biblia que el apóstol Pedro estaba casado y que los demás apóstoles tenían esposa y los hermanos del Señor, y tanto como Pedro era casado, lo dice el apóstol Pablo. ¿Acaso el apóstol Pablo era mentiroso? ¿Acaso mintió el apóstol Pablo? La escritura es muy clara que los apóstoles de aquellas épocas eran casados. Y Pablo da una orden que los ancianos y obispos, presbíteros o ancianos, pastores, o como lo quieres llamar, deben estar casados. Y los sacerdotes católicos que dicen que son puestos por Dios, ¿son casados? Pues no. Por lo tanto, no son bíblicos, sencillamente. No son bíblicos esto, ¿no? En 1 Corintios vemos que no hay ninguna función. 1 de Pedro 2:5 habla de sacerdocio, pero no está hablando en ese ministerio sacerdotal. Así que el sacerdote católico no tiene la función de perdonar, de bautizar, de confirmar y ni de casar personas. Si ellos ni son casados, ¿cómo pueden casar? ¿No? Y lo otro es que la escritura no enseña, no dice de ninguna manera que los sacerdotes tengan el poder de casar a las personas. Eso es una mentira, eso. Es una mentira, eso no puedes encontrar en ninguna parte en la Biblia. Eso fue inventado por Roma, fue inventado por la Iglesia Católica Romana, de que los sacerdotes casan a las personas. Es una mentira. Lo que sí deben hacer, toda persona debe de contraer derecho, ir a los civiles, de tener un papel. Allí sí, que le llaman también casar en lo civil, que lo llaman así, casamiento civil. Eso sí es válido, de un papel para contraer derechos. Pero de que el sacerdote
tenga el poder de unir a las personas. Eso es un error, eso no puedes encontrar en ninguna parte, ni los sacerdotes del Antiguo Testamento, ni en el tiempo de Jesús, ningún sacerdote se presentó para casar a los que estaban en la boda de Canaán. No hay nada de eso. Es lo que dice en Génesis, lo que Dios unió ya no son dos, sino que es uno nada más. Se consume el matrimonio en el hecho, se consumen, cuando ya no son dos, sino que son una sola carne. Ese es el matrimonio, es unión, unir, contraer matrimonio, eso es unir, cuando se consume el matrimonio, pues, hombre. Entonces, pero casar no es ir de vestido de blanco y yo te declaro marido y mujer, no, eso no hay en ninguna parte, ¿no? Bueno, sí, acaba de decir que no tiene el poder o el derecho, pero dicen, no, que si una persona no se casa, porque ellos son los que casan, porque si no, de hecho yo tengo documento que pone bajo anatema a las personas que niegan que los sacerdotes tienen el poder de casar. Ponen bajo anatema a las personas que niegan que los sacerdotes tienen el poder de casar personas. Sí, así, yo creo que como católico has leído tus documentos, ¿no? Imagino que sí, me quedé con amigo Rosales. Hay documentos donde dice, está bajo anatema aquellas personas que niegan o que no creen que el sacerdote es puesto para casar, ¿no? O que tiene el poder de casar personas. Pone en bajo anatema. El hombre y mujeres si nos contraen y se compromete. Sí, pero no tiene ni por qué ir a la iglesia. Así que ningún pastor, ningún sacerdote tiene el poder de casarlo o que es obligatorio, que es necesario. No, eso no es necesario. Con que se unan y que se vayan a lo civil es suficiente. Es suficiente, porque lo que Dios unió ya no son dos, sino que es una sola carne, como dice en Génesis. Por lo tanto, el sacerdote no es una obligación. El pueblo católico no tiene obligación de ir vestido de blanco, que te rocen agua bendita. Nada de eso. No tiene nada que ver con el casamiento, con la unión o con la vida espiritual. Nada de eso. Nada de eso. ¿Tiene un mal? No tiene ningún mal ni ningún bien. Pero si cree que Dios no los une, que no están unidos, que no están casados, porque la mentira es que están en unión libre. Unión libre es que es fornicación, están en fornicación, es que no se casan. No, están en fornicación. Cuando ya tienen familia, están unidos los dos, ya están casados por Dios. No tienen que ir a la iglesia para ser confirmado o para ser casado por Dios. No tiene nada que ver con eso. Eso fue inventado por Roma. ¿Quiere que demuestre el documento? Mire lo que dice acá. Mateo 9, bueno, ya dijimos que los sacerdotes pues, no tienen el poder ni de perdonar pecados, porque San Juan capítulo 20 no habla de confesión de pecados, no está hablando de perdonar pecados, no hay ningún confesionario, nada de ese tipo de cosas. Así que el paralelo de San Juan 20 tiene que ver con Mateo 28 y tiene que ver con Lucas 24 y Marcos 16, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, si una persona se sale de control de esto, de evadir los paralelos y los contextos, pues ahí puede decir lo que quiera, ¿no? Por eso siempre hay que leer bien la escritura y ver de en qué orden está hablando. Creo que hasta aquí llegamos, así que terminamos, no vamos a ahondar mucho este tema, pero ¿qué dice nuestro amigo Rosales? ¿No? El sacerdote no tiene poder de casar. Bueno, lo que tú dices, pero el documento dice lo contrario. Vamos a buscarlo, porque aquí lo traía yo. Mire lo que dice. Creo que acá está. Repetir que estoy acá para... No, claro que no lo estamos discutiendo, ni alegando nada, amigo Rosales, claro que no, nomás que, pues, así comparto, pero no creas que igualmente estoy discutiendo contigo. Yo estoy exponiendo el tema de que los sacerdotes deben estar casados, y por lo tanto, si los sacerdotes vienen de la Biblia, son nombrados por Cristo, son nombrados por los apóstoles, yo he mostrado, y no hay ningún solo pasaje. No hay nada, porque el aposento alto de Lucas 22, tanto como Mateo 26 y Marcos 14 y San Juan capítulo 13, Jesús no nombra sacerdote a los apóstoles. No les pone el título de sacerdotes. Porque en Corintios no había sacerdotes. En Corintios había ancianos y obispos. En Corintios no había personas que tienen el título de sacerdotes. No existe. Tú no puedes ver ninguna parte de eso. En 1 Corintios capítulo 11,
Pablo no habla de sacerdotes. Vamos a ver un documento, además para ya finalizar este tema hoy en esta noche, no quiero alargar, citando algunos documentos nada más y con eso terminamos. A ver si lo encontramos por acá. Ah. Por ejemplo, si una persona niega la existencia del sacerdocio católico romano, está bajo anatema. Eso está en el canon 1. Nada más para que le des una vuelta por ahí. Y si alguno dijere que el sacerdocio católico no fue ordenado, no fue ordenado por Dios, sea anatema. Ahorita lo vemos acá. Ahorita lo buscamos. Bueno, se lo debo, ¿no? Porque acá lo tenía. La ordenación se requiere, sino que es despreciable y premisa. Igualmente las demás ceremonias sea anatema. Si alguno dijere que la sagrada unción de que usa la iglesia, todas las personas que no creen, estas cosas están bajo anatema. O sea, nos pone bajo anatema la misma iglesia. Que dice, agradezco que me haya leído ese documento, gracias, de verdad. Bueno, pues hay que leer estos documentos, te vas a dar cuenta. Se dan cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas que enseñan ahí que lamentablemente que son cosas que hay que pensar, ¿no? Porque esta iglesia, bueno, la iglesia católica romana, puso bajo anatema a todas las personas que no creían, o los que no creen hoy en día, que no creen lo que ellos enseñan. Permíteme de confirmar y ordenar que tiene comunes un presbítero, órdenes de confesión constituida. No encuentro el canon donde dice que si alguno niega, niega que el sacerdocio tiene poder de casar, si alguno niega de eso, está bajo anatema. Entonces, no, se nos fue eso que teníamos acá. Se nos fue. Creo que está acá. Vamos a ver. Ahorita lo buscamos, no se apure. Dios es el ministerio de lo realizar nuestra redención. Okay. Si alguno dijere que la confesión sacramental no fue constituida, no es necesaria para la salvación, que sea anatema, ¿no? Entonces, toda persona que niega esas cosas está bajo anatema. Por ejemplo, nosotros estamos bajo anatema por la Iglesia Católica Romana, porque no creemos el oficio que tienen los sacerdotes. Bueno, pues hay que decirle que no creemos, ¿no? Nos vale un comino que nos ponga bajo anatema. Al final de cuentas, no es bíblico. Dios no condena al no creer las locuras de Roma, ¿no? Porque esos son de Roma, no es. No encuentro ahorita el documento, ¿no? No encuentro ahorita el documento. Habla de la Eucaristía. Está bajo anatema el que no cree.
Bueno, se lo debo el documento mejor. Para la otra vez lo buscamos más calma. Buscamos con más calma esto del documento. Así que muchas gracias. Hasta aquí terminamos hoy en esta noche. Gracias por haber acompañado. Ya a partir de hoy vamos a continuar transmitiendo por las tardes, compartiendo que ya tenemos, ya arreglamos algunos asuntos por acá. Ya arreglamos y ya estamos listos para seguir acá por estas redes, de compartir, y espero que sea de bendición y de mucha ayuda para aquellos que buscan la verdad. Siempre hay que investigar, hay que checar bien las cosas, los pasajes, lo que decimos, los textos que damos, hay que ir a su contexto, ¿no? Ver el pasaje completo, si es lo que enseña o no enseña eso, porque es fácil de caer en el engaño. Hay mucha gente de buenas intenciones, pero errados. Ese es lo más peligroso que hay, ¿no? Porque puede haber pastores, predicadores de buenas intenciones, pero equivocados, igualmente como sacerdotes. Quizás hay sacerdotes, y sí lo hay, ¿no? Creo que la mayoría son buenas personas que tienen buenas intenciones de hacer cumplir su oficio allá en la misa. Está bien, ¿no? Están chambeando bien, están sirviendo a su iglesia, al lugar donde está, de buenas intenciones, lo están haciendo, no lo hacen a malas intenciones, pero esas intenciones buenas nos lleva a ser salvos o no. Lo que sí nos lleva a ser salvos es lo correcto, lo que Dios enseña, lo que Dios manda, no las buenas intenciones de una persona, porque hay pastores de buenas intenciones, pero equivocados, lleva al pueblo a equivocarse. Exactamente, eso sucede con Roma, ¿no? Con sus sacerdotes de buenas intenciones que han estudiado durante años, 10, 15 años, en un seminario, han cursado, pero algunos terminan torciendo la escritura malamente. Pero para los predicadores, ¿no? Predicadores católicos, dice que apologistas que andan por internet, estas personas deben ser humildes, deben ser fiel a la escritura, no deben ser fiel a su religión. Yo no debo ser fiel a mi religión, debo ser fiel a Dios, a la palabra de Dios, porque es lo que creemos, es lo que servimos. Servimos a Dios, predicamos la palabra. No predicamos nuestra religión, nuestra iglesia. Eso no nos importa, eso no. Porque la salvación no es a través de mi religión. La salvación no es por mí ni de otra cosa. La salvación viene a través de Cristo, sus enseñanzas. Lo que hacemos, ¿Dios le agrada o no le agrada? Hay que ir a la escritura. Si yo digo que Dios le agrada esto, tengo que ir a la escritura. Si yo digo, mire, esto es lo que enseña Jesús, debemos creer y practicar, es una orden, es un mandato del Señor, hay que ir a la escritura y mostrarlo correctamente. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, el sacerdocio católico romano, ¿es bíblico? Lamentablemente no. Jesús ordenó sacerdotes, no hay ninguna parte. Los apóstoles eran nombrados con el de título de sacerdotes, no hay nada. No hay nada de eso. Los apóstoles nombraron sacerdote a los ancianos y obispo, nada. Sacerdotes, obispo y anciano equivale a ser sacerdote, nada de eso. Por lo tanto, no existe el ministerio sacerdotal, y los obispos y ancianos deben estar casados. Es una instrucción bíblica de parte del Señor. Pero lo que hacemos es eso, ¿no? Compartir un poco el mensaje y ir a la escritura, investigar por nuestra propia cuenta, filtrar la escritura, lo que decimos, lo que creemos es o no es de Dios, porque somos fácil de caer en el engaño. A veces somos presa fácil también, cuando no leemos, no estudiamos y queremos ser fiel a una religión o le creemos a un buen intencionado. Pero cuidado, porque el peligro está ahí, donde Jesús advierte que vendrán falsos predicadores. Aún los escogidos serán engañados. Es el cuidado que debemos tener todo, porque se amontonarán maestros hablando conforme a sus propias concupiscencias, y a muchos van a ir tras de ellos. Y lamentablemente en internet es una bendición de tenerlo, ¿no? Pero también se convierte en una maldición, porque mucha gente se aprovecha de este medio para compartir cosas que no dicen en la Biblia, con tal de defender su religión, decir lo que quiere, agradar a la gente. El que es siervo de Dios, el que es pueblo de Dios, el que pertenece al cuerpo de Cristo, va a hablar las cosas de Dios. El que no, el que pertenece a una religión, no pertenece al cuerpo de Cristo, va a hablar de su religión, de sus dogmas, de sus creencias, prácticas religiosas. Y nunca va a hablar de las cosas de Dios realmente. Y es lo que sucede con muchos apologistas católicos romanos que abundan acá en este medio. Estos predicadores, disque apologistas o maestros que tienen títulos, torciendo la escritura para poder justificar una creencia que no está basada en la escritura, toman un solo versículo, hacen una mala interpretación, y como la gente no lee, como la gente le vale un comino lo que diga la escritura,
creen a ciega. O lo que acabamos de ver, anciano y obispo. ¿Qué es lo que dicen los predicadores católicos? Significa sacerdotes. ¿En qué momento significó eso? ¿En qué momento se cambió? ¿Quién dio esa orden de ser célibes? ¿Quién dio esa orden? Nadie. ¿Y cómo lo justifica? Porque aquello, no, nada de eso, ¿no? Entonces, toda creencia y práctica hay que ir a la escritura. Confirmación, bautismo de niño, purgatorio, y todo lo demás hay que ir a la Biblia, ver por nuestra propia cuenta y no dejarnos que nos engañe. Ya es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar, no creer a ciega. No importa lo que nos enseñaban sus padres, nuestros abuelos, lo que nos inculcaron, eso no importa si tu padre, si tu madre, si tu padre o tu tío es un sacerdote o pastor, pero está torciendo, está equivocado. ¿Sabes qué? Sálganse. No importa quién sea, porque tu salvación depende de eso, depende de eso. Mucha gente son fiel a su religión, son fiel a sus creencias, su práctica, son fiel a sus tradiciones, valiéndole un comino lo que diga la escritura. Lamentablemente, su mirada no está puesto realmente en Cristo y no buscan la verdad, porque ellos dicen que ya encontraron o creen que ya están en la verdad, pero no se dan cuenta que van camino a perdición. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tengan cuidado, no se dejen engañar por los falsos predicadores. Cuidado, porque abandan mucho en eso. Muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hermano Jaime Elizondo y amigo Rosales, gracias por estar acá. Mañana seguiremos compartiendo un poco de mensaje y así sucesivamente estaremos por acá. Bendiciones.